Estimados alumnos de tercero medio, estimados apoderados también que estén participando de esta actividad, en primera instancia quisiera desearles que se encuentren todos bien de salud, que estén en su casa compartiendo en familia, que no tengan ninguna situación de salud grave que lamentar. El mensaje, como siempre, el mensaje que se repite en redes sociales, que repiten las autoridades, es quedarse en casa. Es una medida que implica empatía, es cuidarse uno, pero principalmente cuidar a los demás. Por lo tanto, este video parte recordándoles este mensaje importante para poder salir de esta situación pronto, ese pronto entre comillas, y principalmente reiterarle mis deseos de que estén todos bien junto a su familia y que nada de esto les esté afectando gravemente. Es importante recordar que este trabajo se enmarca dentro de una planificación mayor. El año de tercero medio, el plan nuevo, tiene contempladas 4 unidades que están aquí. Tiene que ver con las 2 primeras, tienen que ver con literatura, el primer semestre. Después pasamos a hablar del mundo digital. Fíjese, justo ahora que estamos trabajando de manera a distancia. Y en este contexto es donde aparece la unidad 0, que tiene que ver con la obra literaria y en el contexto en el que se encuentra la obra literaria. Por lo tanto, lo primero que voy a explicar, y permítanme que me devuelva un poco, para que aquellos que no estuvieron en clase o para los mismos apoderados que quieran entender hacia dónde estamos y hacia dónde vamos, lo primero que les voy a explicar es que la unidad 0 es la unidad planificada para alcanzar los aprendizajes que no se lograron desde octubre del año pasado. Entonces, como son aprendizajes importantes para los logros de este año 2020, decidimos partir planificando una llamada unidad 0. ¿En qué consistirá esta unidad 0? En el caso específico de tercero medio, en escribir una investigación literaria. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué es una investigación literaria? Bueno, es un tipo de texto no literario. Fíjese que eso a algunos los confunde. Yo voy a escribir sobre la literatura, no voy a hacer literatura. Esa es la explicación. Y que tiene componentes expositivos. Expositivo significa que le va a explicar algo a alguien. Y tiene también componentes argumentativos. Es decir, que intenta convencer a alguien sobre algo. Y lo central de esto es que se propone una relación entre el texto, entre la obra literaria y su contexto de producción, es decir, en el momento histórico-cultural en el cual se hizo esa obra. Usted entenderá que no es lo mismo leer una obra que fue hecha en la época de los griegos, ¿cierto? Un mito, a leer un texto o un poema que se generó hoy en día en nuestro país, por ejemplo. Súper diferente. En este mismo proceso, lo que importa es seguir paso a paso las etapas de la escritura. La planificación, la elaboración en sí, la edición y la revisión. Estas 4 etapas van a ser fundamentales para llevar a cabo una buena tarea. ¿Cuál es el propósito que tiene la investigación del contexto histórico de la obra literaria? Esto es súper relevante porque tiene que ver con los aprendizajes que vienen después. Y con ella, con la investigación del contexto, yo voy a fundamentar mis interpretaciones. Las interpretaciones son propuestas de lectura, son sentidos que yo le voy dando a la obra literaria y para defender ese sentido yo tengo que recurrir al contexto histórico, cultural y literario en el cual la obra fue fundada. Lo más importante acá es destacar que la investigación está guiada por una pregunta, que se llama pregunta de investigación. Y específicamente para esta unidad 0, como estábamos viendo cuál es la relación entre el contexto y la obra, claramente la pregunta de investigación va a ser: ¿tiene relación la obra literaria con su contexto histórico literario? La respuesta es sí. Por lo tanto, después surge otra pregunta: ¿en qué aspectos? Y es ahí donde uno comienza a profundizar. Cuando empezamos a responder esta pregunta,
va a surgir la llamada hipótesis de lectura, que dará sentido a los indicadores 10 y 11, que los voy a explicar después, ordenaditos cada uno, ¿cierto?, en la línea de la pauta de evaluación que se adjunta. Tercero medio fue el único curso el cual no alcanzó a trabajar la pauta en clases. Estábamos en la etapa previa. No es que ellos sean lentos, no para nada, sino que yo me demoré en hacer la pauta. Esa es la verdad. ¿Ya? Yo podría echarle la culpa al chiquillo, que les dije que leyeran las páginas, no las leyeron. Mentira, fui yo el que me demoré en entregar la pauta. Así que, chiquillos, ustedes están exculpados y la responsabilidad es mía. Y sobre todo quisiera decir que lo que alcanzamos a trabajar en clase habían unos trabajos sobresalientes, muy buenos. Por lo tanto, yo voy a estar muy expectante cuando me envíen sus avances o sus consultas, voy a estar ahí, pero muy pendiente. Ya, estas dos cosas son importantes. La pauta de evaluación va a estar disponible en la página web del colegio. En la misma pauta de evaluación, como no la entregué antes, están todas las adecuaciones para hacer el trabajo en línea, es decir, voy a poner las direcciones de los recursos, los textos están completos en línea, la antología que trabajamos en clase también está completa en línea por si acaso, así que para que estén ahí muy atentos. Y las obras para consultar, las obras para leer, que se supone que las íbamos a leer en clase y todo el cuento, también están disponibles en línea, así que no hay problema. Y acá está mi correo, mándenme todas las consultas por favor para ayudarles de a poquitito, aunque sea una pregunta que usted considere que es media boba o algo así, mándela igual. Y también está el correo del profesor Ipinza por si acaso también le quieren mandar las mismas consultas, él después me va a rebotar a mí, no hay ningún problema. Avances también si quieren mandar, no hay problema. Y comenzamos repasando lo tratado en clases, tanto para los alumnos como para los apoderados que les quieran ayudar a trabajar. Lo primero que hicimos fue, yo les mostré esta foto, esta imagen, donde aparece la portada del Quijote de la Mancha. Y solamente viendo la portada nosotros nos pudimos remontar al contexto de producción. Muchos atentos se dieron cuenta del año 1605, otros se dieron cuenta de que el castellano de la época era diferente, los libros estaban editados diferentes y se dieron cuenta de que este libro nació en un contexto determinado. Después leímos el soneto 5, interpretamos el soneto, nos dimos cuenta de que era el rostro de la amada que estaba al interior de este personaje, ¿cierto? Y después yo solamente con mostrarle esta imagen de Garcilaso de la Vega, del autor, nos dimos cuenta de que esta obra pertenecía a un contexto determinado. También por el lenguaje. Estuvimos pendientes del lenguaje de esta obra y nos dimos cuenta también de que no era de nuestra época, sino que de otra. Después vino un pequeño ejercicio de aplicación en el cual ustedes en pareja elegían un poema cualquiera y redactaban su interpretación. Si les costaba un poquitito el contexto de producción, yo les ayudaba, yo se los decía ahí. Si yo no lo conocía, lo buscaba en internet y todo eso, pero me sabía casi todos. Preguntas para guiar la interpretación. Estas preguntas yo las utilizo en clases. Cuando estamos trabajando, yo les voy planteando estas preguntas. Ahora no tiene tanto sentido que se las vaya planteando así como a medida que vamos leyendo, pero sí quería que tuvieran conciencia, uno, de la metodología que utiliza el profesor, y segundo, cuáles son las preguntas que les van a ayudar a interpretar. Primero, ¿cómo se relaciona la obra literaria con mi experiencia personal? ¿Qué quiere decir? ¿Qué me dice a mí esta obra? Ahí van a haber muchas diferencias. Segundo, ¿cómo se puede explicar que una obra literaria tenga distintos efectos en los lectores? ¿Por qué esta obra yo la leo de una forma, el otro la lee de otra? ¿Cómo contribuye el intercambio de ideas y puntos de vista a comprender las obras literarias? Entonces, cuando yo hablo con mi compañero y él la lee distinto a mí, eso me va a ayudar a comprender. Acá hay otras preguntas que yo suelo utilizar en clases, que son las que guían los trabajos, y se las estoy planteando antes porque recuerda que nos estamos devolviendo, y vamos a retomar lo que estábamos leyendo. Entonces, dice, de esta como la más compleja podría ser, ¿qué visión del ser humano plantea? Es decir, ¿cómo era visto el ser humano en esa época? Por ejemplo, podría ser un ser humano muy cruel, un ser humano altruista que se preocupa por el otro. Las obras literarias van manifestando distintas visiones sobre el ser humano. Por ejemplo, si me retorno al tiempo de los dioses, el ser humano estaba sujeto a los anhelos y todo lo que quisieran los dioses. El ser humano no tenía libertades, por ejemplo. Esa es una visión del ser humano.
Todas estas preguntas conviene tenerlas en mente cuando uno comienza a leer. Yo se las voy planteando de a poquitito en las clases, ustedes tal vez no se dan cuenta, pero yo así voy guiando las clases. Y comenzamos con las lecturas previas. Primero leímos Un mundo sin novelas de Mario Vargas Llosa, y después ustedes tenían que leer 4 textos que tenían un eje común, que era Benito Sereno, ¿cierto? Que aparecen en la antología La Quinta Pata, antología la cual está online completa, y yo les voy a mandar el link también en la misma pauta. Y leíamos estos fragmentos, ¿cierto? Y nos dimos cuenta que eran muy diferentes. ¿Y por qué leíamos estos? Porque son clave, sobre todo los de Benito Sereno, por eso que están destacados ahí en color azul, para hacer un buen trabajo. Entonces, en estos textos aparece exactamente lo que ustedes tienen que hacer, sobre todo los últimos que están marcados ahí con el dedito para arriba, con el super like. Esos son fundamentales para que usted entienda lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer es parecido a esos textos que están ahí. Y les recuerdo lo que hicimos en clase. Del primero había que tomar apuntes, y del segundo, de los 4 textos que están destacados en azul, había que comparar esos 4 textos. ¿Ya? Les recuerdo que este material está disponible en online, ¿cierto? Y en la misma pauta de evaluación va a aparecer la dirección donde está este texto completo, esta antología completa. Y el de Mario Vargas Llosa no aparece en esa misma antología, pero también está completo en internet, y también les puse el link para que lo puedan visitar. Me devuelvo entonces. ¿En qué consistirá esta unidad 0? En escribir una investigación literaria. ¿Qué es lo importante de esta investigación literaria? Que vamos a aplicar el proceso de escritura: planificación, elaboración, edición, revisión. Yo les voy a acompañar en ese proceso, se supone. Les voy a dejar este video, después va a estar el otro y el siguiente, donde voy a ir haciendo énfasis en cada uno de los puntos. Vamos entonces a la planificación. Usted tiene que elegir uno de estos 2 textos. El primero se llama La llamada de Cthulhu. No se pronuncia así, pero yo le digo Cthulhu nomás. Y es un texto narrativo. O puede elegir una obra dramática. ¿Se acuerda que inicialmente la tarea era un poema, una obra narrativa y una obra dramática? Bueno, dado el contexto, vamos a dejar uno de esos. Y más encima usted puede elegir entre obra dramática o narración, lo que a usted le guste. Estos textos son extremadamente diferentes, son súper distintos unos de otros. Por lo tanto, aquí es donde viene su gusto e interés. Ambas, les decía yo, están disponibles en las páginas donde aparecen en la pauta de evaluación. Les voy a dar una pequeña idea de qué consiste cada uno, pero siempre lo mejor es que usted lea las primeras paginitas de una, lea las primeras paginitas de la otra y diga, ya me gusta más esta, que sea algo que a usted le interese. Les cuento que La llamada de Cthulhu es un texto narrativo que genera su propio mundo de dioses y todo eso. Es un texto que ha traspasado las barreras de la literatura y ha llegado a formar parte de la cultura popular. Por ejemplo, fue mencionado en Los Simpsons. Por ejemplo, Metallica también sacó una canción que se llama La llamada de Cthulhu. Y venden también por ahí peluches y cosas así sobre el personaje. Lo que a mí me parece absolutamente ridículo, no corresponde a esas cosas. Sobre la obra de Juan Radrigán, les cuento que es una obra dramática que rescata el mundo popular chileno. Es una obra con profundo contenido social, muy adecuado a nuestro contexto actual. De hecho, la imagen que están viendo no es una imagen tomada de internet, es una foto que yo saqué de un afiche que estaba pegado aquí en el GAM, todo el contexto del estallido social de nuestro país, y lo utilizan a él como ícono, como referente también para lo que se está pidiendo ahora en este estallido social. Por lo tanto, es un referente de la denuncia de la injusticia, de la denuncia de la marginalidad. Este es otro afiche, también lo tomé por acá cerca, en el GAM estaba. Fíjese que está como rasgado en la orilla y todo eso, pero lo quise poner para que usted se dé cuenta más o menos qué tipo de obra es. Es una obra de profundo contenido social, insisto, ha sido llevada a las tablas, ha sido representada también con actores de altísimo nivel, por lo tanto creo que también les pudiera gustar. Como se dieron cuenta, son obras súper diferentes unas de otras, así que ahí está la pega de elegir cuál les gusta más. Pasamos entonces, seguimos planificando y pasamos al trabajo mismo,
y a la parte que tiene que ver con la forma. Ahí está, esta es la pauta, yo la saqué en pantallazo a la pauta. Entonces, esta primera parte tiene que ver con elementos súper así como superficiales que ya hemos trabajado en clase, igual los voy a reforzar por si acaso, que tiene que ver con el tipo de texto, el tamaño de la hoja, el tipo de letra, el doble espaciado. Yo les voy a mostrar una imagen aquí que les va a ayudar a cumplir con todos esos puntos. Aquí está. Fíjese bien, acá yo tomé un texto cualquiera y dice ahí, este texto está sin justificar, las palabras no llegan al borde de la página y les rayé la orillita ahí para que usted lo pueda ver. Voy a ir avanzando, voy a mostrarle los botoncitos que son los centrales que están ahí para que usted vea cómo puede justificar y para qué sirve. Entonces, fíjese bien, ahí están los botoncitos, ¿cierto? Son los centrales, después yo los voy a pinchar de nuevo. Acá hay un final de un texto, cualquiera, agarré cualquiera, le quité el justificado. Fíjese, y ahora sí está justificado. ¿Se da cuenta? Para que lo vea aún más, lo voy a marcar. La parte de conclusión no, porque eso está centrado. Y le quito, ahí está el botoncito, ¿ve? Activo y desactivo el justificar. Y aquí voy a ir al párrafo y le voy a dar doble espaciado. Ahí estoy buscando, doble espaciado. Ahí está, doble. Pongo aceptar y mire cómo quedó ahora. Ahora es un texto que tiene el doble espaciado, ideal para poder corregir, ¿cierto? Y ahí está, Helvética número 12, mi letra favorita por si acaso. Y ahí ustedes tienen cómo hacer el trabajo. Seguimos entonces con los indicadores. Esos del número 1 ya fueron explicados. Vamos a explicar el 2 rápidamente. Cualquier imagen que usted ponga, pero que refuerce lo que está explicando. No puede poner cualquier imagen. Y ahora vamos al vocabulario amplio, ¿cierto? Y el concepto de correferencia. Aquí ustedes son maestros, yo me saco el sombrero, aprendieron este concepto súper bien. De todas maneras lo voy a explicar. Hablar de un vocabulario amplio significa hablar de un vocabulario variado,